cordial saludo para todos. Les damos la bienvenida a este espacio organizado por la Cámara Colombo-Chilena y la empresa WITI. Les habla Geraldina Álvarez, directora de Comunicaciones y Mercado de la Cámara. Y pues nada, durante esta charla del día de hoy estaremos hablando sobre cómo la inteligencia artificial ha dejado de ser una visión futurista para convertirse en una fuerza transformadora que está revolucionando industrias y redefiniendo nuestra interacción con la tecnología. Para ello me acompaña Juan Loyola, Key Account Manager de WITI, y Patricio Fernández, CEO de WITI. Y pues nada, antes de darle la palabra a Juan y a Patricio, recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat para que al final nuestros expositores puedan contestarlas. Sin más preámbulos, le doy la palabra a Juan y a Patricio. Buenos días y bienvenidos. Muy buenos días y gracias por su asistencia a esta charla webinar. Hoy nos toca hablar acerca de la inteligencia artificial, la revolución que está haciendo en nuestras empresas y, como dice el título, cómo ser exitoso y no morir en el intento. Así que vamos a ver un poco la agenda ahora de esta reunión. Vamos a hablar acerca, bueno, nos vamos a presentar como empresa, por supuesto, y vamos a hablar acerca de lo que es la inteligencia artificial, algunos conceptos y algunas definiciones que son claves en nuestro lenguaje diario. El nivel de madurez, esto está basado en algunos estudios que se han hecho últimamente a nivel latinoamericano del estado del arte de nuestras empresas y de nuestras industrias, de cómo estamos adoptando esta revolución, ¿cierto?, que es la inteligencia artificial. Vamos a hablar acerca de algunas implementaciones que son las más comunes, los obstáculos más recurrentes y cómo superarlos. Y, por supuesto, una especie de receta o un paso a paso de cómo ser exitoso en estas implementaciones. ¿Quiénes somos? Nosotros somos WITI, somos una empresa chilena que está presente en Uruguay y Colombia, además. De la mano de nuestros clientes hemos ido creciendo. Somos una consultora TI y una software factory. Somos más de 100 profesionales, talentosos y apasionados, como dice ahí la presentación, por las tecnologías de información. Y nuestra mayor motivación es resolver problemas complejos a través de soluciones simples e innovadoras. Les damos la bienvenida, ¿cierto? Mi nombre es Juan Loyola, soy el Key Account Manager de la empresa, estoy a cargo de todo lo que es la relación con los clientes, y conmigo me acompaña Patricio Fernández, que es el CEO y fundador de la empresa. Somos informáticos que estamos apasionados por la tecnología y, por supuesto, en este mundo de la inteligencia artificial. Le voy a dar el pase ahora a Patricio para que nos hable acerca de qué es la inteligencia artificial. Hola a todos, mucho gusto. También una de las motivaciones principales es para que no sufran los mismos problemas que hemos sufrido nosotros y hemos visto en la industria. Entonces, para generar una hoja de ruta, ver cuáles son los problemas más comunes. Y la primera pregunta se podría decir, ¿qué es para nosotros la inteligencia artificial? ¿Ya? Existen muchas definiciones, pero particularmente uno puede ir adoptando distintas definiciones desde el que es inteligencia, y básicamente consiste en algo muy sencillo, en reconocer algún tipo de patrón o comportamiento e interpretarlo. Y con esa interpretación podemos ver acciones, poder predecir el futuro. Esto está muy enfocado en base a qué representan los datos, ¿ya? Y siempre nosotros vamos aprendiendo en base a qué nos va ocurriendo desde una guagua. Siempre empezamos a experimentar y vamos reconociendo patrones. Por ejemplo, una guagua demora cuando nace 9 meses aproximadamente en que se dé cuenta que existe la gravedad, y si uno suelta un objeto, se va cayendo y gritan y se emocionan. No sé si lo han vivido la mayoría. Es bien interesante eso. También, ¿qué representan los datos? Los datos no son una realidad, ¿ya? Son una interpretación de una realidad. Y siempre se dice que existen correlaciones un poquito místicas. No sé si han escuchado, no me acuerdo cómo había, pero un cantante o un actor que se predecía el terremoto cuando hacía una película nueva. Entonces, por eso decimos, los datos simplemente es una representación de la realidad y como uno la vea. Y existe mucho también
un concepto del contexto, que después vamos a ver también un poquito más adelante, el contexto, cómo nos juega buenas pasadas y también para todos estos motores que en realidad son motores matemáticos que están atrás y van teniendo distintos pesos, pueden empezar a tomar distintas decisiones. ¿Ya? Existe también esta frase que yo encuentro que es demasiado buena, ¿ya? Que dice, la información es el petróleo del siglo XXI, pero la analítica es el motor de combustión. Entonces al final tenemos todos los datos, también había otra visión con respecto a los datos que es el petróleo de hoy, y la analítica y cómo lo procesamos es el motor que nos lleva al siguiente paso. Y acá es una pregunta también. Si estamos preparados para enfrentar los desafíos ocultos de la inteligencia artificial en nuestros negocios. Para eso, vamos a dejarlos con Juan para que ver un poquito como el nivel de madurez actual que existe en la industria. Bien, se definen, hay un consenso de 4 niveles, ¿cierto?, de madurez en lo que es el uso de la inteligencia artificial. Un nivel inicial donde las organizaciones, ¿cierto?, las empresas, las personas, empiezan a indagar acerca del concepto de inteligencia artificial y los beneficios que podría traer esta implementación en, en los procesos, por supuesto, de agregar valor a nuestros negocios. El nivel básico consiste en que ya hemos tomado la decisión de empezar a implementar, empezar a experimentar, empezar también a, de alguna manera, estudiar más, meterse más en el asunto, pero todavía no es una política o una política o una estrategia, ¿cierto?, de la organización. ¿Okay? Se presenta como casos aislados, como equipos, ¿cierto?, que no están a lo mejor relacionados con todas las áreas de negocio, pero que empiezan a, ¿cierto?, meterse en este mundo de la inteligencia artificial. Ya el nivel estratégico sí considera que la organización ha elegido, ¿cierto?, y ha consensuado en que el uso de estas herramientas va a agregar valor, por supuesto, al negocio y es conveniente aplicarlo a todo nivel. ¿Okay? Y el disruptivo, que es el nivel más avanzado, consiste en que ya el uso, ¿cierto?, de la inteligencia artificial es tan avanzado que empezamos a, de alguna manera, innovar y crear nuevas soluciones con respecto a estas herramientas. Ahora, estas estadísticas están a nivel latinoamericano. Se han encuestado muchas empresas, generalmente empresas corporativas grandes, y a nivel global, como aparece ahí, la mayoría está en el nivel básico y estratégico, dado de la mano de algunas empresas que ya han empezado algunos años y están aplicando estas tecnologías. Pero la mayoría de las empresas, ¿cierto?, todavía está en un nivel básico inicial. ¿Okay? Ahora, si desagregamos por dimensión, podemos ver que a nivel de datos, ¿cierto?, y estrategia de negocio, sí estamos también en el nivel básico principalmente. En cambio, a nivel de infraestructura tecnológica, sí está mucho más avanzado, ya es un nivel estratégico. Aquí estamos hablando de decisiones de utilizar la nube, utilizar, ¿cierto?, un aumento en la seguridad, ¿cierto?, en la ciberseguridad, que son elementos que ya han venido durante ya varios años, por lo menos unos 10 años, hablando de que es necesario, ¿cierto?, migrar, ¿cierto?, y aprovechar todas estas infraestructuras nuevas. ¿Okay? El uso y la adopción de la inteligencia artificial está en un nivel básico y el talento humano, que es algo que también nos preocupa bastante, también. Y aquí esto es un poco preocupante porque se necesita bastante capacitación, se necesita bastante tener políticas, ¿cierto?, a nivel, ¿cierto?, de gobiernos, de gobiernos tanto de governance de las empresas, pero también del Estado, ¿cierto?, para poder tener políticas, ¿cierto?, de capacitación y afrontar que esto viene fuerte en el futuro y preparar a nuestros jóvenes, nuestros futuros profesionales en estas herramientas. ¿Okay? En Witty nosotros somos una empresa que principalmente desarrolla software, desarrolla soluciones
Por lo tanto, ahí estamos siempre preocupados de que nuestros colaboradores, nuestros desarrolladores estén preparándose y teniendo un nivel de madurez cada vez más alto en estas nuevas tecnologías. Si esto lo separamos por nivel de industria, okay, y aquí es posible que muchos de ustedes se identifiquen con alguna de estas áreas, tenemos lo que es consultoría, producción, manufactura, educación, retail, seguros, tecnología, el mundo financiero, la banca, a nivel gubernamental, energía y logística. Si ustedes se fijan, a nivel de logística, a nivel del mundo financiero y a nivel de la tecnología, está bastante avanzado, está en un nivel estratégico. ¿Okay? Ya la banca y el mundo, ¿cierto?, de todo lo que es manejo de inventario, manejo de demanda, predicción de la demanda, despacho, optimización de rutas. En el mundo financiero, todo lo que tiene que ver con automatizaciones de procesos, autorizaciones de crédito, detección de fraudes, enrolamientos y firmas de contrato, digitalización de documentos y análisis de estos documentos, se está avanzando bastante. ¿Okay? En el nivel de los seguros también, con todo lo que es análisis, predicción, detección, análisis de imágenes, autodenuncias, todo se puede hacer con bastantes soluciones de inteligencia artificial. En el mundo de la educación, un poquito más. En el mundo de la educación, ¿cierto?, que también es un mundo que nos interesa harto, estamos todavía en etapas iniciales, lo mismo que en la parte de consultoría y asesoría, donde también falta el compromiso, ¿cierto?, y más que nada el poder afrontar estas nuevas tecnologías como algo que ya es una realidad y una necesidad empresarial. ¿Okay? Ahora sí. Bueno, les recuerdo que esta presentación se les va a enviar, se les va a enviar por correo ahí al final. Hablando de necesidad empresarial, si ustedes se fijan, el 31% de las empresas no ha incorporado, ¿cierto?, estas herramientas como una necesidad. ¿Okay? Y esto es preocupante, dado que estamos ya en una etapa donde hay otras empresas que están bastante adelantadas. ¿Okay? El 26% está recién considerando incorporar, ¿cierto?, la inteligencia artificial como una estrategia formal, y el 17% recién lo está incorporando en un nivel operacional. ¿Okay? Automatizaciones, lo que es la infraestructura, la contratación o la preparación, ¿cierto?, de profesionales, especialistas en inteligencia artificial. ¿Okay? Y muy poquitas empresas, ¿cierto?, lo tienen ya en un nivel de madurez más avanzado. Ahora, ¿por qué podríamos decir eso? La lámina siguiente lo explica. Principalmente hay una falta de liderazgo. ¿Okay? Pero quien lleva este liderazgo normalmente, y a lo mejor a ustedes les ha pasado en su empresa, si están ya incorporando, pensando en incorporar las herramientas de inteligencia artificial, impulsado principalmente por el CEO o el gerente del área, que es el 27%, o el área de tecnología, en un 16%. Esto es transversal, sean empresas más o menos tecnológicas, siempre nosotros lo que vemos es que está impulsado por una persona o por un área principalmente, y después esto empieza a ser más transversal al poder ir reconociendo los beneficios que tiene la incorporación de la inteligencia artificial en los procesos de negocio. Con respecto al retorno a la inversión, como dice ahí, en Latinoamérica, el 78% estima que al menos la inteligencia artificial triplica la inversión. Es bastante interesante porque demuestra que sí hay un interés y sí los casos de uso y casos de negocio demuestran que es muy, muy beneficioso para incorporar estas herramientas. Automatización, reducción de costos, ¿cierto?, aumento en la experiencia del cliente, etc. Ahora, ¿en cuánto tiempo? En Latinoamérica, el tiempo promedio para obtener retorno a la inversión es de 1 año, comparado con las otras áreas, los otros continentes.
Bien. ¿Y en cuánto tiempo las implementaciones? El 52% de las implementaciones es menor a 6 meses. Esto viene principalmente dado por una estrategia de desarrollo ágil, ¿cierto? A nivel de prototipos y a nivel de implementaciones rápidas y soluciones que están incorporadas en muchos proveedores, por ejemplo, de nube, como Amazon, Azure, donde hay mucho desarrollo que ya está hecho y uno lo puede consumir. ¿Okay? Sin embargo, la escalabilidad y el uso es lo que finalmente va a determinar el retorno a la inversión. Bien, vamos a entrar un poco más al detalle. Existe un índice latinoamericano de inteligencia artificial. Es una organización, ¿cierto?, que todos los años hace su informe anual. Esto es del año 2023, porque el informe del año 2024 va a ser entregado en septiembre, el próximo mes, en la CEPAL, ¿cierto?, a nivel latinoamericano. En este ranking, ¿cierto?, Colombia está en el promedio, está en el sexto lugar. Ahí ustedes lo pueden ver. Esto involucra varias áreas, que la vamos a ver después en la siguiente lámina, pero para que vean ustedes el desarrollo. En este caso, Brasil y Uruguay ocupan los primeros lugares. Está mucho de la mano de la infraestructura tecnológica, de la capacidad, ¿cierto?, de las personas, de Estado, etc. ¿Okay? Vamos a ver una comparación entre el primer lugar, Chile, con Colombia, en las áreas de estudio que tiene este informe. A nivel, como digo, de Colombia, hay bastantes áreas de oportunidad. Hay un ruido de fondo, me dicen, si alguien puede apagar el micrófono. Puede ser Patricio. Sí. Gracias. A nivel de regulación, Colombia gana a todos, o sea, está prácticamente en el 100%. Esto es debido a varios años donde hay una regulación acerca de los datos, privacidad de datos y modelos de inteligencia artificial. ¿Okay? Sí hay que actualizar, por supuesto, todas estas políticas, tienen que ir de la mano siempre con una mejora continua. A nivel de datos también está sobre promedio Colombia, todo lo que es el acceso, el manejo y la protección de datos. ¿Okay? Sí estamos al debe bastante en lo que es esta visión, esta visión y adopción de la inteligencia artificial en las empresas. ¿Okay? Y a nivel país, o sea, darse cuenta de que esto es una realidad, de que esto es una necesidad a nivel empresarial y a nivel también de organismos del Estado. También a nivel internacional hay poca visibilidad de los profesionales colombianos. Me refiero a estudios, a publicaciones, a proyectos, ¿cierto? A presencia internacional en empresas también, donde los otros países sí tienen una presencia mayor. ¿Okay? Así que hay un gran área de oportunidad, ¿cierto?, para el mercado colombiano, ¿cierto?, a nivel, por supuesto, que de educación, de política, de manejo de datos, de una visión y una conciencia de que esto sí es una necesidad. ¿Ok? No sé si Patricio quiere agregar algo con respecto a lo anterior. No, yo creo que ahí vimos los puntos más importantes, más destacados que teníamos en la parte de la madurez y el cómo llegan, claro, principalmente también, ¿por qué? Porque hay muy poca investigación. La investigación se relaciona como a un nuevo conocimiento en el área. Entonces hay muy pocas publicaciones a nivel general de Latinoamérica. Ok. Bueno, ahora le doy el paso a Patricio para que continúe. Vale, ahora vamos a ver los tipos de aplicaciones más usadas y más comunes. Y los enfoques de implementación. Hay dos enfoques básicos de implementación de inteligencia artificial. Uno siempre va relacionado en base a datos
y otro en base a reglas, ¿ya? Pero normalmente siempre uno trata de tener sistemas híbridos, porque existe también un problema llamado arranque en frío de muchos motores o de muchos algoritmos que están basados en datos, pero cuando están comenzando no tienen datos. Entonces, ¿cómo se puede mejorar su performance? Un poquito agregando reglas. Las reglas los podemos ver básicamente como un sistema experto o un sistema de optimización, que vamos a ver ahora un poquito más en detalle. Además, en ciertas situaciones tenemos que ver qué estrategia y cómo avanzar hacia la IA. Está una de las más básicas que decimos, perfecto, tenemos una aplicación, tenemos sistemas funcionando y le queremos agregar IA en alguna parte del proceso. Y para eso uno tiene que evaluar y medir el impacto y vemos cómo lo hacemos y cómo vamos a retornar esa inversión, porque también siempre esto tiene que estar relacionado a algún retorno de inversión, ¿ya? También, ¿qué ocurre cuando vamos a comenzar con un nuevo desarrollo y ese nuevo desarrollo lo queremos hacer basado en IA? Normalmente se va a tener un mucho mejor impacto y una mucho mejor escalabilidad, porque el sistema nace pensando en que va a ser una solución basada en IA y toda su infraestructura y su arquitectura nace pensada en eso. Además, cuando decimos, perfecto, estamos sobre un nuevo problema y lo tenemos que identificar y vamos generando nuevos algoritmos o algoritmos y los entrenamos en un contexto nuevo, ¿ya? Y otro tipo de solución bien interesante y bien aplicada es, perfecto, tenemos nuestros sistemas y vamos a consumir algún servicio inteligente de inteligencia artificial. Por ejemplo, puede ser el famoso chat GPT, o podría ser SAM2 de Meta, donde tiene segmentación de imágenes, eh, servicios que pasan audio, video, y otros que podemos ver tal vez más adelante. Los tipos de implementación también más comunes. Acá hay un concepto que se llama agente inteligente, y entre los agentes están los asistentes virtuales, llamémoslos simples. Los más simples son los que pueden tener o no pueden tener inteligencia artificial, pero donde acá tiene inteligencia artificial, donde uno lee un poquito el texto, lo interpreta, toma algún tipo de interacción, así, estos eran como los más antiguos, tenemos un tipo de interacción que estamos leyendo y lo bajamos y vemos qué entidades existen y con esas entidades empezamos a consumir una API y le entregamos una respuesta al usuario. Otro tipo de agentes que son un poquito más complejos, ¿ya? Son los que pueden tener la capacidad un poquito de razonar, planificar, ejecutan alguna acción y observan el resultado. Y con eso tienen una retroalimentación constante. También pueden ser asistentes virtuales que están en un WhatsApp o pueden ser cosas un poquito más en profundidad donde uno quiere realizar una acción y ejecuta acción este agente y observa. Otro tipo de soluciones bien utilizadas también son la simulación. Cuando queremos simular un proceso, por ejemplo, incendio forestal, ¿qué ocurre? O terremoto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, perfecto, ¿cómo se propaga un incendio o una enfermedad, por ejemplo, con el COVID? Cuando iban viendo distintos tipos de acciones, uno iba simulando situaciones que podían ocurrir en una sociedad, ¿ya? Donde uno define un mundo o un entorno y distintos agentes son partículas como estos interactúan. Entonces se utiliza mucho para simular comportamiento humano, enfermedades, bacterias, etc. Y también se utiliza para optimización de tráfico y etc. Y está también el gran potencial que es todo lo que está relacionado con Machine Learning o Deep Learning. Y allá están los grandes como champion y cosas que han pasado, que el lenguaje, el procesamiento del lenguaje natural, que es bastante antiguo en realidad, pero con todas las técnicas que hoy día han salido en base a los transformers, ha tenido el gran impacto. También el procesamiento de imágenes, que acá empezó la revolución con un algoritmo que se empezó a llamar Segment, ¿ya? Donde empezaban a segmentar imágenes y ahí empezaron a ver realmente el impacto que tenía todo este mundo de los transformers. Además, optimización y heurística también, no iba acá, lo pusimos mal, pero optimización y heurística también, es otro mundo donde tenemos
restricciones, y esas restricciones vamos viendo el camino más corto y más óptimo. Por ejemplo, de repente no nos damos cuenta que hay algoritmos que utilizan, por ejemplo, la nube, cuando empezamos a utilizar recursos, eliminar recursos, y tenemos un clúster, entonces empieza a generar un montón de reglas y de dónde empieza a desplegar ese tipo de recursos o empiezo a hacer una planificación de un viaje, donde acá tengo principalmente reglas que van relacionadas a optimización y cuál camino o cuál decisión es más óptima. Y también va todos los temas que van relacionados a clasificación, segmentación y predicción en base a series temporales. Esos son como los grandes mundos del Machine Learning. Bueno, y acá hay distintos tipos de herramientas y estrategias, pero la idea no es hacerla algo un poquito más técnico, ¿ya? Acá los principales casos de uso también son chatbots que van asociados al servicio de atención al cliente, que pueden estar dentro de WhatsApp, dentro de una página web o algo donde a uno lo asiste y le ayuda a realizar algo. Muchas veces hay molestia en algunas partes donde el bot no está bien diseñado y no tiene un proceso de escalado y no entrega una solución real, ¿ya? Otra implementación típica es análisis de sentimiento, encuesta, cómo empiezo a analizar los reclamos que se hacen sobre mi producto, por qué están diciendo esto, eh, optimización de ruta en transporte, donde ahí vimos delante que era principalmente optimización, automatización de procesos de RPA, donde ayuda a la eficiencia operativa, y este punto es súper importante, donde muchas empresas, y hay mucha investigación, donde acá se utiliza muchísimo. Bueno, una de las cosas más utilizadas también es todos los temas de los bots, procesamiento de series temporales donde queremos predecir un comportamiento en base a los datos, y la automatización de procesos donde más se centran en estos tres grandes pilares todos los esfuerzos de la IA. Y son los impactos más grandes en el negocio. Y hay soluciones súper fáciles y súper rápidas de utilizar. Por ejemplo, y también este fue uno de los principales disruptores cuando empezó Amazon a recomendar productos relacionados. Ahí hizo una disrupción en base a la tecnología, donde empezó a personalizar su sitio y empezó a entregar recomendaciones personalizadas en base a clusterización, segmentación y empezar a analizar el comportamiento del usuario. Ese servicio fue tan exitoso que cambió un poquito las reglas del juego, eh, y ese servicio hoy día está como servicio, ¿ya? Y es súper fácil y rápido de implementar. Muchas veces no sabemos y nos cuestionamos y hay muchas estrategias distintas de implementar recomendación de los productos con este servicio de Amazon, y hay muchas métricas demostrables de cuánto aumenta las ventas en un sitio. Otro tema también bien importante y bien utilizado en casos de uso principalmente relacionado con retail y logística es Amazon Forecast, donde principalmente podemos prever demanda y saber cuáles son los productos más necesarios que necesitamos reponer. Cuáles son los que principalmente se van a acabar, ¿para qué? Para no tener quiebres de stock, ¿ya? Y poder tener una planificación también del personal. Acá vamos viendo en base a, hace dos cosas principalmente. Empieza a analizar toda la información histórica y sabemos los eventos principales que se vienen y qué productos o acciones se van a ejecutar. Por ejemplo, vamos a tener un producto que eh, va a ser un boom en ventas, entonces el algoritmo empieza a generar mucho más peso y empieza a hacer predicciones de qué productos se van a empezar a consumir más rápido. O cómo yo tengo que planificar el personal que tengo a cargo para que pueda hacer labores puntuales. Por ejemplo, lo típico cuando uno tiene muchas tiendas y tenemos harto personal, decimos, perfecto, yo necesito planificar cómo mi personal va a estar distribuido y los tipos de horarios que va a tener en cada tienda. Juan, no sé si quieres hablar algo puntual acá en este tema. Sí, también podemos utilizar toda la cantidad de datos históricos, por ejemplo, en el mantenimiento de máquinas, para poder predecir fallas. ¿Okay? Algunos de
de hecho, algunas empresas, incluso automotrices, han cambiado, por ejemplo, todo lo que es el calendario de mantenciones de los vehículos, que se hacían, no sé, cada 10.000 kilómetros, por ejemplo, a un análisis constante de los datos del vehículo y poder predecir y poder decir, mira, ahora sí te toca una mantención de acuerdo a cómo se usa el automóvil, ¿cierto? Los parámetros, ¿cierto? Que se están ejecutando en línea, dado que el auto está de alguna manera conectado. ¿Okay? Pero a nivel de manufactura y de grandes empresas también poder predecir y poder tener el mantenimiento y las piezas necesarias para poder hacer reparaciones. Se ha avanzado mucho en lo que es el reconocimiento de imágenes, sobre todo en el sector de la salud. Los seres humanos tenemos una capacidad limitada de análisis. Y esa capacidad que puede utilizar la inteligencia artificial exponencialmente, imagínense a millones de personas revisando miles de imágenes, eso es lo que puede hacer la inteligencia artificial. Y es posible encontrar esos parámetros o esas situaciones comunes en poder decir, mira, aquí se viene una enfermedad o aquí, cierto, posiblemente hay algo de atención. ¿Okay? Y eso lo vamos a ir viendo cada vez más. De hecho, ya es un hecho que se puede predecir con mucha más anticipación un cáncer de mama que hace unos años anteriores, muchos años. ¿Okay? Reconocimiento facial en seguridad, lo tenemos en los teléfonos. En el caso de los iPhone tienen ese reconocimiento facial, o reconocimiento de huella, todo eso se hace en base a algoritmos de pruebas de vida y que son bastante complejos que pueden tener, ¿cierto?, un alto nivel de seguridad. Ahora eso también se puede llevar hacia análisis de sentimientos también. Las imágenes o los videos o este reconocimiento facial puede reconocer si estás triste, si estás cansado, si llegas al trabajo con algún tipo de actitud que sea después poder determinar algún patrón, algún seguimiento que para recursos humanos pueda ser interesante, ¿cierto? Poder estudiar. Detección de fraude y en patrones, transacciones financieras. Esto es lo que está muy avanzado, ¿cierto? En el sector bancario. Porque, ¿cierto? Ustedes saben que hay un alto nivel de lo que es falsificación, lo que es fraude, en lo que son tarjetas, la filtración de datos, si no hay una buena seguridad, todo lo que son los correos estos falsos, el phishing, etcétera. Entonces es necesario poder de alguna manera tener una detección bastante alta en lo que son fraudes. A lo mejor a más de algunos de ustedes lo han llamado de repente diciendo, oye, hay un comportamiento sospechoso, se hicieron algún tipo de compra que no es la habitual, ¿cierto? Y posiblemente hay un fraude. Hay un meme por ahí que una persona compró una cerveza sin alcohol y lo llamaron, ¿cierto?, diciendo que a lo mejor había un fraude porque no es lo que acostumbraba a comprar. Segmentación de clientes. Esto es lo más utilizado en el retail, de acuerdo al comportamiento de compra y conjuntamente con el análisis predictivo de ventas. Y aquí se pueden hacer situaciones o casos de uso, ¿cierto?, bastante interesantes, como por ejemplo, y esto ya se hace, ¿cierto?, en algunos negocios, donde si tú eres a lo mejor una persona que hace running, ¿cierto?, corre, y compra zapatillas cada cierto tiempo, ¿cierto? El análisis del uso y del comportamiento de compra te puede decir y predecir, oye, mira ya, tu zapatilla, ¿cierto? Ya va a cumplir tanto tiempo de uso, porque a lo mejor se agregan datos que pueden ser de tus mismas carreras, de acuerdo al reloj que usas, ¿cierto? O los datos que consumes y están en tu teléfono, en tus redes sociales, en alguna aplicación que cuenta pasos o deporte. Y todo eso se junta, ¿cierto? Y tú puedes decir, mira, ya es tiempo de cambiar la zapatilla con lo que has corrido. ¿Ok? También identificación de patrones que a lo mejor para nosotros pueden pasar desapercibidos. O sea, las personas que van a un supermercado y compran cierto tipo de alimentos también compran otros productos, ¿cierto? Y eso se puede hacer al analizar miles y miles o millones de boletas o, ¿cierto?, de productos que se venden diariamente. Entonces, a lo mejor ahí se pueden identificar algún tipo de promoción, hacer algún paquete también de venta, en el caso de los supermercados. Así que se puede hacer mucho con el análisis de datos cuando excede, ¿cierto?, nuestra capacidad
humana de poder de alguna manera analizarlos, predecirlos. ¿Ok? Por lo tanto, hay mucho, mucho que hacer. Adelante. Recuerden que si tienen alguna consulta la pueden ir haciendo, no es necesario que esperen hasta el final. ¿Okay? Sí. Este gráfico también es bien importante, el tema del radar de impacto que tiene la IA, ¿ya? Según Gartner, ¿ya? Y me gustaría que lleguemos y nos centremos en esta partecita de acá, ¿ya? Donde estamos como viviendo, ya, acá hay dos cositas importantes para poder explicarlo. El alcance, de aquí a cuánto tiempo, es de lo que estamos hablando, y qué tipo de impacto tiene. Obviamente el impacto más grande que vamos a tener en todo esto va a ser cuando tengamos los factores que son facilitadores esenciales, que va a ser procesamiento cuántico. Ahí va a existir como la parte más disruptiva de todo esto. Y hoy lo más cercano que genera más impacto va relacionado con la productividad y principalmente con los servicios de IA generativa, ¿ya? Entonces, hacia allá, hoy día tiene un boom y todo eso es lo que estamos analizando. ¿Por qué? Porque impacta demasiado fuerte en los temas de productividad. Además, cómo han ido creciendo la cantidad de datos en el mundo, ¿ya? Si podemos ver, ha tenido un aumento significativo y va a tener una proyección también que es drástica. Si podemos ver desde el 2010 cómo ha aumentado la cantidad de datos que tenemos disponibles para utilizar. ¿Cuáles son los principales obstáculos que existen hoy día y que se han ido declarando? ¿Ya? Entre el 70 y el 85% de las iniciativas de IA no logran alcanzar sus objetivos o fallan por completo, ¿ya? Aproximadamente el 40 al 60% de las iniciativas de IA fallan debido a problemas relacionados con la falta de compromiso y apoyo del ejecutivo hacia los objetivos específicos, donde no pueden tener un apoyo claro sobre de cómo de realizar la implementación. El 40% de iniciativas también de IA, de las empresas fracasan debido a la implementación, porque no tenían las habilidades necesarias, técnicas, para poder subsistir estos desafíos. Acá es importante decir que uno tiene como dos focos. Uno es capacitemos a talento humano, y eso a estrategia un poquito más a largo plazo, versus asociarse con partners estratégicos que sepan sobre implementación y tengan experiencia. El 44% de las experiencias también de las organizaciones han experimentado consecuencias negativas con el uso de IA generativa, principalmente en base a inexactitud, ¿ya? O infracción de propiedad intelectual o sesgos. Y acá, por ejemplo, hagamos un ejercicio súper rápido que va relacionado a tipos de fallas que uno puede tener. Por ejemplo, no sé si han escuchado alguna vez, pero la hermana de Claudia tiene 4 hermanas. Una se llama Lala, Lela, Lila, Lola. ¿Cómo se llama la quinta hermana? La mayoría pensaría que es Lulu, pero no. ¿Por qué? Porque dijimos que era hermana de Claudia, entonces Claudia es la persona. Entonces, si nosotros fallamos también en esto, hay conceptos básicos de contexto, de cómo se tiene que manejar contexto y cómo razona y planifica algún tipo de agente que va relacionado con este tipo de implementaciones. El 68% también de las empresas han declarado que tienen problemas al escalar sus iniciativas de IA generativa. Principalmente falta de apoyo o cómo lo implementan técnicamente. Juan, si quieres, acá vemos los desafíos clave para poder afrontar esta parte del éxito. Sí, con todos los obstáculos que hemos ido hablando, podemos definir 8, ¿cierto? Áreas de trabajo donde son claves para el éxito, ahí como dice el slide. En primer lugar, definir realmente el negocio, definir el objetivo claro. Devolverse, por favor. Ahí. Establecer metas empresariales y casos de uso específico para la IA. ¿Okay? ¿Dónde agregar valor? Eso es algo súper importante. Porque claro,
hay una nueva tecnología, todos la están usando, y en qué me ayuda a mí, ¿cierto? Entonces, aquí es súper importante definir, oye, ¿dónde vamos a incorporar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos interesa hacer? Reducir los tiempos, reducir los costos, aumentar la experiencia cliente, aumentar la productividad. O sea, tiene que haber un caso de negocio detrás de esto. ¿Okay? Entonces, eso es para partir, porque si no tenemos claro el objetivo, de ahí hacia adelante todo se hace de una manera errónea. ¿Okay? Eh, Ahora, una cosa es definir el caso de negocio o el objetivo claro, pero después, al final del proceso, hay que medir de alguna manera. O sea, ¿resultó esto o no resultó? O sea, si yo quería aumentar la experiencia cliente, tengo que medir realmente si aumentó la experiencia del cliente. Y ahí, por supuesto, todos conocemos que hay indicadores clave para medirlo, lo mismo que la reducción de costos, ¿cierto? La optimización, etcétera. Velocidades, hay un montón de KPIs donde uno puede interactuar. ¿Okay? Pero es súper importante de poder decir dónde voy a optimizar mi negocio. ¿Okay? Después tengo que ver si voy a hacer algo interno o externo. ¿Okay? Si tengo las competencias, si tengo los recursos, tanto de personas como financieros, ¿cierto? Para poder decir, mira, vamos a hacer un desarrollo o una implementación, ¿cierto? Con todas las personas acá dentro de la empresa, o vamos a recurrir a un socio estratégico. Por eso que, o a una solución que ya existe. Por eso hay que decidir si vamos a construir algo desde cero o comprar. ¿Okay? Ahora, también la recomendación siempre es tener socios estratégicos. ¿Okay? Porque el conocimiento, si bien puede estar dentro de la empresa, a lo mejor no está todo el conocimiento, todo el expertise. Entonces, colaborar con proveedores confiables, asociarse con proveedores de tecnología y servicios confiables para implementar soluciones de la IA. ¿Okay? Aquí es súper importante, dado que la mayoría está en la nube, también uno decidir cuál es el proveedor o los proveedores, ¿cierto?, que vamos a poder asociarnos. Establecer un modo o un modelo operativo claro, que esto tiene que ver con la gobernanza. ¿Okay? Vimos en una lámina anterior que uno de los factores, ¿cierto?, que imposibilita o de alguna manera obstaculiza es que no hay un liderazgo claro. ¿Okay? Entonces tiene que haber una gobernanza clara dentro de la empresa, garantizar el liderazgo y la estructura organizativa que favorezca la cultura ágil y experimentación. Acá tiene que ver también con la innovación. ¿Okay? Y sobre todo esto se traduce siempre en dinero. ¿Okay? Típico que nosotros presentamos a lo mejor un caso de uso o presentamos una idea innovadora y cuando vamos a pedir recursos a la gerencia, ¿cierto? General, nos dicen, pero ¿quién lo ha usado antes? O dame casos de éxito. Pero si estamos hablando de que es algo que nadie más ha utilizado, es algo nuevo. Entonces, esa conciencia de los mandos superiores de la experimentación y que tiene que haber una parte del presupuesto que tiene que de alguna manera estar preparado para que no funcione. ¿Okay? Eh, porque al experimentar y al poder integrarse o meterse en algo nuevo, ¿cierto? Puede tener, si esto es exitoso, puede tener un retorno bastante alto. ¿Okay? Preparar datos y plataformas. Preparar datos y plataformas. Asegurarse que los datos y las plataformas estén listos para admitir iniciativas de inteligencia artificial. Aquí principalmente, ¿cierto? La recomendación es utilizar recursos de la nube. ¿Okay? Y también nos topamos con que hay muchas empresas, y esto pasa en todas partes y en todo el mundo, acá no piensen que solamente en Latinoamérica, hay mucho sistema o software antiguo, el legacy que se llama, ¿cierto? Que corren en computadores que están en algún data center físico, ¿cierto? Local más que nada, ¿cierto? Al final la nube es el computador de alguien más, pero me refiero a que esa capacidad que tiene la nube de tener una posibilidad de crecimiento dinámico y además muchos servicios que ya están construidos, como hablaba Patricio hace un rato de Amazon, que disponibiliza muchas de las funciones que pueden ser incorporadas rápidamente a un desarrollo. La gobernanza de la IA, implementar políticas, controles, estructuras de responsabilidad en torno a la privacidad de datos y su uso responsable. ¿Okay?
de repente nos vamos a topar con algunas regulaciones o algunos controles regulatorios, sobre todo en algunas empresas, como el mundo financiero, el mundo de los seguros, donde algunos datos, ¿cierto?, por políticas de Estado, ¿cierto?, no pueden ser, de alguna manera, estar en nubes en otras partes del mundo. Entonces vamos a tener que ver esas restricciones, siempre hay restricciones en las cosas que vamos a ir desarrollando, y cómo solucionamos esas restricciones, sobre todo la privacidad de los datos, dado que acá el mayor uso de la inteligencia artificial es con el procesamiento de datos. Por eso que es súper importante también lo que hablábamos, que en Colombia está bastante avanzado todo lo que es política, ¿cómo se llama?, pública de seguridad de datos. Mitigar los riesgos y promover la seguridad. Muchas veces se nos olvida o le damos menos importancia a los aspectos de seguridad. A lo mejor en las primeras etapas del desarrollo, cuando estamos haciendo algún tipo de prototipo, puede ser, pero algo cuando ya es escalable o está en producción, ¿cierto?, tiene que tener la máxima seguridad. Y yo creo que esto es uno de los puntos más importantes y que es lo que causa mayormente un fracaso en cualquier implementación, sea de inteligencia artificial o de lo que sea, es gestionar el cambio. Y esto es conocido por todos nosotros. O sea, los seres humanos somos resistentes, ¿cierto?, al cambio, sobre todo en las organizaciones. Entonces, siempre van a existir un porcentaje de personas al interior de la organización que van a estar promoviendo los cambios, más o menos es entre un 15 y un 17%, ¿cierto? Pero la mayoría de las personas en la organización va a tener algún tipo de restricción o de miedo, ¿cierto?, a este cambio, porque van a creer que ya, ¿cierto?, no van a ser necesarios, que se van a reemplazar puestos de trabajo al automatizar ciertas funciones. Si bien puede ser verdad, pero también muchas de las cosas no son así, ¿ok? A lo mejor los trabajos van a tener que ser de alguna manera reorganizados, replanteárselos, las funciones también, de alguna manera adaptarse a todo este proceso de automatización o de que una inteligencia lo pueda hacer, ¿ok? Ahora, también es importante decir que muchos de los procesos que a lo mejor nosotros pensamos automatizar o cambiar, a lo mejor el cliente no los va a aceptar de buena manera. ¿Okay? En el caso del chatbot, a lo mejor ustedes lo han escuchado o mismo ustedes han experimentado, cuando algo está mal implementado, interactuar con un chatbot es horrible. O sea, uno dice, no, yo prefiero hablar con un humano, ¿okay?, aunque sea por WhatsApp, pero estar hablando con una persona y no con una máquina. ¿Okay? Entonces, toda esta gestión del cambio, de cómo se organiza y cómo se implementa, tiene que estar muy, muy bien controlado o estudiado, porque al final el cliente es el que nos va a dar, ¿cierto?, el éxito, ¿no?, del proyecto. Nos va a dar realmente ese retorno de la inversión. Claro, además generamos un pequeños pasos claves también para tener como una pequeña receta de cuando ya hacemos doble clic para poder implementar una solución, ¿ya? Primero, la primera parte obviamente es identificar la necesidad, y de esta necesidad uno ve el caso, toda la parte completa y decir, perfecto, además de esta necesidad que quiero implementar, lo tengo que hacer de forma iterativa, iterativa. Entonces veo todo el flujo y me centro en los procesos más críticos que podría tener impacto y que podría automatizarlo con IA. Ojalá que sea sencillo de medir y de analizar. Y ojalá que cuando parta, tener una métrica. ¿Cómo voy a medir el éxito que va a tener este algoritmo o esta ejecución? Otro tema que es súper clave es investiguemos este tipo de solución. Como esto cambia tan rápido y de repente tenemos ideas preconcebidas que esto es así, tomémonos un tiempo o asesorémonos con alguien o un panel estratégico donde veamos y sepamos un poquito sobre experiencias y estado del arte. ¿Cuál es el estado del arte de la industria de este tipo de implementación? Entonces, en base a los tipos y necesidades del problema, tenemos que hacer una pequeña investigación y descubrir el estado del arte.
Validar y preguntarnos si tenemos la calidad de los datos suficientes y si nuestra estrategia de implementación es acorde con nuestro problema y cómo lo vamos a medir. Acá esta parte de buscar la métrica para decir este algoritmo o esta implementación, este chatbot, este algoritmo predictivo, tiene tal índice de precisión, eso es súper importante. Otro punto es diseñar una arquitectura y dibujarla y ver cómo nos integramos, cómo va a escalar, cuáles van a ser los problemas que tienen, cómo vamos a atacar los temas de seguridad. Entonces siempre dibujar la solución es súper importante, donde podemos ver con otros colegas o partners, hacer un análisis de cómo esto impacta. ¿Ya? Implementación también interactiva y despliegue iterativo. Vamos soltando la aplicación por fase y por etapas. Nunca tratemos de hacer un Big Bang, porque no sabemos cómo va a reaccionar nuestros usuarios. Tenemos que hacer siempre las soluciones centradas en el usuario. Hay una frase también súper buena que lo importante no es cómo se solucionó por atrás, sino cómo los usuarios se sienten con nuestra solución. Y todos los esfuerzos tienen que estar apuntando a cómo el usuario se siente con la solución. ¿Ya? Siempre el usuario está al medio, está en el centro. ¿Ya? Tenemos que evaluar también cómo es nuestra solución y validar si técnicamente está bien, en base a las métricas que vamos teniendo de los resultados. Vamos validando completamente nuestra medida que dijimos y vamos validando y observando qué cambios le podemos ir haciendo. Mitigar los riesgos también. Protección de datos. Habían altos problemas también que se mencionaban de cuando uno está haciendo estas soluciones de LLM, que hay muchos errores y muchos problemas por problemas regulatorios, temas que no vimos en cómo poder implementar realmente soluciones de IA en general, ¿ya? Y siempre, una vez que se despliega, tenemos que ir monitoreando nuestra solución. Bueno, cualquier producto de software, siempre tenemos que ir monitoreándolo y mejorándolo constantemente. Ojalá que no quede obsoleto con el tiempo. Eh, Otro punto importante es cómo se ve como el futuro o qué cosas se cree que se empezarían a desarrollar. De acá hay como unos niveles que dice OpenAI, ¿ya? Pueden ser razonables o no, eso es discutible, pero es lo que declararon y toda su estrategia va hacia allá, que hoy día nosotros estamos en el nivel 1, ¿ya? Tratando de pasar a nivel 2, donde la IA está centrada en los chatbots. Y el nivel 2 empezamos a atacar temas de razonamiento humano y solución de problemas complejos. ¿Ya? Ese tema es súper importante para que sepamos dónde estamos tratando de pasar de nivel. ¿Ya? Otro tema es agentes y sistemas que pueden tomar acción, donde el sistema puede tomar una acción por sí misma. Acá también hay una regulación o unas recomendaciones que genera la Unión Europea que los sistemas que tienen IA no deberían tomar acciones porque se pueden equivocar. Por eso también tiene que ser conducción autónoma, pero las decisiones, ojalá que siempre sean tomadas por un humano y la IA y todos estos algoritmos nos entregan la información para que el tomador de decisión sepa cómo actuar, ¿ya? Y acá hay cositas ya más, tal vez alejadas, donde es la IA que sea más innovadora y pueda apoyar a inventar o generar un nuevo descubrimiento, una nueva investigación, y al final como que una IA haga todo lo que hace que pueda hacer una organización entera. ¿Ya? Eh, Obviamente, como ellos han puesto las bases y han generado el tema de la transformación, tienen una hoja de ruta bastante futurista y desafiante. ¿Ya? Acercamientos con el nivel 2 y donde que se ha visto mucho en muchas empresas gigantescas donde están estos temas de IA, tienen laboratorios de razonamiento, ¿ya? ¿Y eso qué quiere decir? Donde estamos tratando de generar tareas más complejas. Y acá hay un desarrollo que salió hace poco que se llama COSAI, que lo que es un agente
que desarrolla código. Es un ingeniero de software. Ya hoy día se utiliza mucho inteligencia artificial para ser más productivo en el desarrollo de software y un stack, bueno, nosotros manejamos un stack que nos ayuda a desarrollar aproximadamente un 10% más rápido en el ciclo de vida completo, porque un desarrollador normalmente está menos del 50% desarrollando código y ese código normalmente es un 25% más rápido. La métrica que tenemos nosotros nos ayudaba más o menos un 10% en desarrollar los desarrollos un poquito más eficientes. Pero siempre está gestionado por un humano. Y acá esta es la gran parte. ¿Por qué? Porque desarrollar software y generar un algoritmo que pueda resolver algo es una tarea compleja. Entonces, en estos laboratorios de razonamiento han generado este nuevo producto. Obviamente desarrolla un 30%, todavía no está liberado al público, pero en base a la investigación, en los papers y las demostraciones científicas que han puesto, dicen, desarrollamos, ya solucionamos un 30% de el benchmark, tiene un set de datos normalmente donde analizan y resuelven problemas y tal vez dicen que está un poquito subestimado. ¿Ya? Existe otro tema que va relacionado con la ley de Moore. ¿Ya? Cómo nuestra infraestructura, y vimos también el tema de los datos, cómo va creciendo y cómo el procesamiento también cada vez va a ser más fuerte para poder ir procesando. ¿Ya? Vamos a tener cada vez más datos y los datos van a ser cada vez de mejor calidad y más adecuado a un contexto puntual, ¿ya? Y obviamente siempre todos estos algoritmos existen los benchmarks, ¿ya? Y cuando hay un benchmark, la idea es ir mejorándolo constantemente, ¿ya? Por eso, cómo comenzó ChatGPT a cómo está hoy día, y el día de mañana, de repente hay una IA que sale un poquito mejor, y eso es con el tiempo, distintos participantes nuevos van a ir mejorando esas métricas por los mismos participantes. Eh, esa es como nuestra presentación, no sé si tienen alguna duda, les gustaría aportar algo, ¿qué les pareció? Sí, con la cantidad de asistentes yo creo que podemos a lo mejor abrir los micrófonos para no ser tan total el chat, si tienen alguna pregunta. Listo, sí, señor. Regáleme un segundo. Listo, micrófonos permitidos. Entonces, si alguien puede hacer alguna pregunta, bienvenido. Le damos las gracias, sí, por la asistencia. Exacto. Una pregunta para ustedes, ¿cierto? ¿En qué nivel de madurez, como lo vimos en la presentación, cree que está su organización? ¿Y qué están haciendo para poder seguir aumentando ese nivel? Bien. Creo que no hay preguntas. Perdón. Sí, creo que no hay preguntas. No, pues nada, muchísimas gracias, Patricio, muchas gracias, Juan, por su valiosa participación en esta charla. Y pues finalizamos la charla del día de hoy. Pues agradecemos también a todos los asistentes que nos acompañaron esta mañana. Y nada, pues desde la Cámara Colombo-Chilena les deseamos un feliz día. Hasta pronto. Estén muy bien. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias.